La programación tiene tres patas esenciales. La primera es la posibilidad de almacenar valores simples o compuestos. La segunda es la posibilidad de ejecutar condicionalmente una parte o no de código basado en alguna condición lógica. Y la tercera son las iteraciones, la posibilidad de ejecutar varias veces una porción determinada de código y hacer determinadas tareas con eh, esa ejecución reiterada. Las formas de ejecutar reiteradamente código en Python son básicamente dos. Una es basado en secuencias, como rangos, listas, tuplas, etc. Y la otra es basado en una condición lógica. Mientras se mantiene una condición lógica como true, se va a ejecutar reiteradamente el código, como vamos a ver enseguida. Supongamos que queremos recorrer cada valor de una secuencia, un rango, por ejemplo, para ejecutar alguna tarea determinada. Elevar cada valor a una potencia, sumarlos entre sí y acumular el valor de la suma en cada reiteración, o averiguar, por ejemplo, si cada valor que vamos recorriendo de esa secuencia es múltiplo de algún número en particular, u otra tarea que se nos ocurra realizar. Lo primero que tenemos que plantearnos es cómo recorremos los valores de la secuencia. Y eso se hace particularmente con la sentencia for, o forin para ser más completos. En el proceso de ejecución de la sentencia for, se va recorriendo uno a uno los elementos de la secuencia que hay a posteriori del in y antes de los dos puntos. En este caso hacemos un ejemplo simple con range de 10, o sea, valores de 0 al 9, y lo que va a ocurrir es de que el código que está abajo, identado o tabulado debajo del for, se va a ejecutar tantas veces como elementos haya en la secuencia que hay a posteriori del in. Bien, además de ejecutarse tantas veces como haya elementos en esa secuencia, cada uno de los elementos de la secuencia va a ir almacenándose consecutivamente en este valor que hay entre el for y el in, que es una variable cualquiera que nosotros representamos con i. Entonces, en este caso, se va a ejecutar 10 veces la sentencia print i y va consecutivamente imprimir los valores del 0 al 9. A cada ejecución la denominamos iteración. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de iteraciones sobre secuencias. Primero, el que vimos hace un momento, el más simple, simplemente declarando el rango de 0 a 9, lo ejecutamos y nos imprime consecutivamente los valores del 0 al 9, imprimiendo el valor de i que va tomando en cada secuencia la iteración for. Podemos cambiar la secuencia de 0 a un límite de 10, aumentando cada 2, o sea, imprimiendo pares. Ejecutamos esto e imprimimos solamente los valores pares. No necesariamente tenemos que declarar el rango a posteriori del in. Podríamos venir con alguna secuencia, un rango en particular, desde antes en el código, como en este caso, que declaramos el rango. En este caso impares, porque estamos empezando de 1 y hacemos un paso de 2. Lo almacenamos en la variable que denominamos impares y ejecutamos. Además de eso, lo que vamos a hacer es
crear una variable triple que va a multiplicar por 3 el valor que vaya tomando i, y vamos a ir imprimiendo el valor de triple. Lo ejecutamos y vemos que se va consecutivamente imprimiendo el triple de cada uno de los valores impares que teníamos. Supongamos que ya tenemos el rango establecido, una secuencia cualquiera en realidad podría ser, pero particularmente en nuestro ejemplo el rango, y lo almacenamos en la variable impares. Y lo que queremos es imprimir ambas cosas, el índice del elemento de la secuencia y el valor de la secuencia. Una posibilidad para hacer eso es primero contar con la función len cuántos elementos tiene la secuencia, y lo almacenamos en este caso en la variable cantidad. Y lo que hacemos es ejecutar una iteración, la sentencia for, usando el rango de cantidad, o sea, de 0 al valor de cantidad menos 1. E imprimimos ese valor, el i, que nos va a dar el índice del elemento, y el valor de la secuencia correspondiente a ese índice. Ejecutamos y vemos que tenemos cada uno de los elementos de índice con los valores del rango impares. Como obtener el índice es simplemente tener la numeración ordenada de cada elemento de 0 a n-1, otra forma de hacerlo, la misma tarea que habíamos hecho anteriormente de imprimir el índice y el valor correspondiente del rango o de la secuencia que fuera, es mediante un contador inicializado en 0. Un contador es simplemente una variable que en cada iteración vamos incrementando de a 1, o sea, cuenta cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, inicializamos esta variable ix en 0 y ejecutamos for impar in impares. Recuerden que impares es el rango que tiene una serie de valores impares, y se va a ir almacenando cada uno, en cada iteración, cada valor en impar. Imprimimos índice ix y el valor correspondiente de la variable impar. Recuerden que ix está inicializado en 0, o sea, en la primera iteración este ix va a ser 0. Cuando pase por esta segunda línea se va a incrementar el valor de ix en 1, por lo tanto en la siguiente iteración vamos a tener obviamente ix en 1 y el segundo valor de impar. Ejecutamos y ahí tenemos los valores. También podemos combinar las iteraciones con la ejecución condicional de código, con un if, o podría ser el if, else, etc., para desarrollar alguna tarea determinada. En este caso lo que vamos a hacer es ejecutar una iteración en un rango de 1 a 30 y vamos a averiguar qué valores de esos que ejecuta, o sea, en el rango de 1 a 30, qué valores de i cumplen con la condición de que son múltiplos de 3 y además son múltiplos de 2. La forma sencilla de averiguar si una variable es múltiplo de algún valor es con la operación módulo, ya que obviamente nos tiene que devolver el valor 0. Entonces acá condicionamos a que el módulo i en 3 sea igual a 0 y el módulo de la división en 2 también sea igual a 0. Ejecutamos y esos son los valores que cumplen con esas dos condiciones. Una segunda forma de iterar a través de un conjunto de líneas de código
es mediante la sentencia while. La sentencia while permite iterar ya no a partir de un conjunto de valores dado por una secuencia, o sea, un conjunto predeterminado de valores, sino en base a una condición lógica. Mientras la condición lógica que está a la derecha de la sentencia while, o sea, entre el while y los dos puntos, se mantenga con el valor verdadero, con true, se van a ejecutar las líneas de código que están debajo del while identadas o tabuladas respecto de la sentencia while. Si se fijan, no está predeterminada la cantidad de veces que se va a producir la iteración en la misma sentencia while. Porque si acá, por ejemplo, en vez de ir incrementando el valor de i de a1, lo incrementáramos cada 2, la cantidad de iteraciones se reduciría a la mitad. Por el contrario, si esta sentencia no existiera, el i igual a i más 1, el i no se incrementaría nunca, siempre valdría 0, que es el valor al que inicializamos la variable i, y el print i se produciría infinita cantidad de veces. Ahora hagamos algunos ejemplos con iteraciones según una condición lógica, con la sentencia while. En primer lugar, un ejemplo igual al que vimos con el for, que comenzamos con el range de 10. La forma equivalente de hacerlo con el while sería inicializando una variable i en 0, cualquier nombre de variable, y hacer una ejecución mientras el valor se mantenga menor que 10. Por supuesto que a esa variable tenemos que ir incrementándola de a 1 para conseguir todos los valores entre 0 y menor que 10. Ejecutamos e imprimimos, se imprimen cada uno de los valores consecutivamente después de haber sido incrementada la variable i. Tenemos que tener cierto cuidado con el uso de las condiciones lógicas. Prestemos atención a este ejemplo. Es similar al anterior, inicializamos i en 0, pero en la condición lógica no solamente planteamos que i sea menor que 10, sino además que i sea mayor que 5. ¿Qué va a pasar si ejecutamos esto? Hago clic en ejecutar y no vemos absolutamente nada. Y en realidad el código, en este caso, no va a hacer nada simplemente porque primero le estamos exigiendo que sea mayor que 5, cosa que no va a ocurrir. O sea, de entrada esto va a ser false y va a salir. Nunca va a pasar por este incremento de variable porque en ningún momento la condición del while va a ser true. A la inversa, podemos hacer un ejemplo donde siempre sea true y no podamos salir de eso. Supongamos que exigimos que i sea menor que 5 y después comentamos este incremento de i y ejecutamos. Vemos que se imprime permanentemente 0 y va a seguir imprimiéndose 0. Voy a parar el código con esta sentencia, con esta icono, porque obviamente iba a ser siempre menor que 5. Quizás sea el problema con el que más cuidado debamos tener, porque por supuesto ejecutar un programa y caer en esta situación significa que el programa va a quedar trabado en una iteración permanente infinita y no va a continuar la ejecución del código. Hay, por ejemplo, varias formas de imprimir el valor
mayor que 5 y menor que 10. Una podría ser, por ejemplo, inicializando el valor de i en 5 o mayor que 5, y por lo tanto el while sí va a empezar a ejecutarse. Y otra es como esta, porque a veces probablemente por las condiciones previas del programa la variable llegue inicializada en 0. Entonces ponemos mientras sea menor que 10, perdón, y abajo sí, dentro del while, condicionamos la impresión de la variable a que la variable sea mayor que 5. Por lo tanto, cuando i sea igual a 0, va a ingresar por el while, la condición va a ser true, pero cuando el if pregunte si es mayor que 5, esto va a ser false, por lo tanto no va a imprimir i, y va a pasar a la siguiente línea que está fuera del if, incrementando el valor de i. Esto lo va a hacer hasta que el valor sea mayor que 5, y en ese caso también ingrese por el if e imprima la variable. Ejecutemos esto e imprime los valores de 6 a 9. Acá hacemos una tarea un poquitito más compleja. Vamos a usar la variable a, que la vamos a inicializar en 2, y lo que vamos a hacer es imprimir ejecutar y hacer que a se eleve al cuadrado. El valor de a elevado al cuadrado lo vamos a almacenar y guardar el próximo a. Por lo tanto, en la próxima ejecución va a ser el cuadrado de a al cuadrado y así consecutivamente. Además de eso, vamos a poner un contador que lo inicializamos en 0, la variable cnt, y después de elevar cada a al cuadrado, contamos cada iteración. Ejecutamos y tenemos estos valores de a cuadrado hasta 256, porque ya el siguiente a cuadrado obviamente es mayor que 1000.